El zumbido de la fotocopiadora llenaba el aire de la pequeña oficina en el tercer piso de un moderno edificio en Puerto Madero, un sonido monótono que era la banda sonora de la ansiedad de Mateo. Con solo 20 años y un rostro que aún conservaba la frescura de la adolescencia, estaba sentado frente a su escritorio, mirando la pantalla de su laptop que parpadeaba con indiferencia. Sus dedos se movían con vacilación sobre el teclado, intentando dar forma al informe semanal que debía entregarle su jefa, la señora Isabela Rossi, pero su mente era un torbellino de pensamientos oscuros. Una sombra persistente nublaba su concentración. No podía dejar de pensar en su madre, Susana, postrada en una cama de hospital, su cuerpo frágil luchando contra una enfermedad cardíaca que había devorado los ahorros de su pequeña familia. Las deudas se acumulaban como una marea imparable, y los usureros, con sus voces frías y sus amenazas veladas, se volvían cada vez más insistentes. Mateo suspiró profundamente, su mirada perdida a través del ventanal. Las concurridas avenidas de Buenos Aires, con su enjambre de autos y colectivos, parecían un cuadro abstracto y caótico desde esa altura. En medio del bullicio de la ciudad, se sentía diminuto, impotente. ¿Cómo podía un pibe que apenas había terminado la secundaria cargar con un peso tan abrumador? Mateo. Una voz suave, pero firme, lo sacó de su trance. Levantó la vista y vio a Isabela, de pie en el umbral de su oficina, observándolo con una expresión de curiosidad. A sus 32 años, poseía una elegancia natural y un carisma que la hacían parecer mayor, más dueña del mundo. Su cabello oscuro, siempre recogido en un moño impecable, y su sonrisa profesional eran su armadura diaria. Sí, señora Isabela, respondió Mateo, esforzándose por ocultar la tormenta en su interior. ¿El informe semanal ya está listo?, preguntó ella, acercándose a su escritorio con pasos ligeros. El delicado perfume que usaba, una mezcla de cítricos y madera, flotó en el aire, contrastando con el olor a papel y café de la oficina. Casi, señora. Ya casi lo termino, dijo Mateo rápidamente, intentando esbozar una sonrisa que se sentía como una máscara de cartón. Isabela asintió lentamente, pero su mirada penetrante no se apartaba del rostro del joven. Había algo diferente en él ese día. Normalmente, Mateo era un chico alegre, lleno de una energía contagiosa, pero esa mañana un aura sombría lo envolvía. ¿Tenés algún problema, Mateo?, preguntó, su tono más suave de lo habitual, casi maternal. Mateo se quedó en silencio por un momento, dudando si debía abrir la compuerta de sus desgracias. Finalmente, se encogió de hombros. No es nada, señora. Solo un poco de cansancio. Isabela lo miró con una intensidad que lo hizo sentir expuesto. Sabes que si necesitas hablar de algo, mi puerta siempre está abierta, dijo en voz baja. Mateo solo asintió, sin saber qué responder. Pero justo cuando Isabela se daba la vuelta para irse, las palabras brotaron de su boca sin que pudiera controlarlas. Señora, tengo un problema muy grande. Isabela se detuvo en seco y se giró lentamente. ¿Qué problema? Mateo bajó la cabeza, sus manos estrujando el borde de su camisa. Mi mamá está muy enferma y tenemos muchas deudas. Ya no sé qué hacer. Isabela guardó silencio por un instante. Su rostro se convirtió en una máscara indescifrable. Luego, tomó una silla y se sentó a su lado, creando una burbuja de intimidad en medio de la oficina abierta. ¿De cuánta plata estamos hablando?, preguntó, su voz ahora plana, casi de negocios. Más de $50.000, señora, respondió Mateo, su voz temblorosa al nombrar la cifra que lo ahogaba cada noche. Isabela exhaló un largo suspiro. Sus ojos se fijaron en los de Mateo con una intensidad renovada, como si estuviera sopesando una decisión de vida o muerte. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, finalmente habló: tengo una solución para vos, pero tenés que estar preparado para algo grande. Mateo la miró con una mezcla de esperanza y terror. ¿Qué solución, señora? Isabela lo miró directamente a los ojos, su tono firme pero extrañamente suave. Cásate conmigo. Mateo se quedó sin aliento.
Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Su cerebro luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. Casarse con su jefa, una viuda de 32 años. Sonaba como una locura sacada de una telenovela. Pero, por otro lado, se sentía como el único salvavidas en medio del océano. Sé que suena extraño, continuó Isabela, notando su estupor. Pero si estás dispuesto, pagaré todas tus deudas y cubriré todos los gastos del tratamiento de tu madre. A cambio, nos casaremos solo en los papeles. Un contrato. Por supuesto, podrás seguir con tu vida una vez que todo esto termine. Mateo se quedó inmóvil, su mente en un caos. Esto no era solo una cuestión de orgullo o vergüenza. Era una cuestión de supervivencia. Miró a Isabela durante un largo rato, buscando alguna pista en sus ojos oscuros. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, señora. Acepto. Isabela esbozó una sonrisa casi imperceptible, pero había un destello de una emoción indescifrable en su mirada. La decisión que tomaste hoy va a cambiar tu vida, Mateo. No te arrepientas nunca. Y ahí, en esa oficina con vistas al Río de la Plata, comenzó todo. El largo viaje de Mateo hacia un amor inesperado y una nueva vida llena de desafíos que jamás habría imaginado. El sol de la mañana se filtraba tímidamente por las ventanas del Registro Civil de la Comuna 1, un edificio antiguo y solemne en el centro de Buenos Aires. Mateo estaba de pie frente a un espejo desgastado en el baño, ajustando el cuello de una camisa blanca que le había prestado un amigo. Su corazón latía con una fuerza desbocada, no por la emoción, sino por un miedo profundo y una ansiedad que no podía disipar. «De verdad me voy a casar con mi jefa», murmuró para sí mismo, su voz apenas un susurro ahogado por el latido de su propio pulso. Se repetía una y otra vez que todo esto era por su madre, por Susana, que seguía luchando en el hospital. Pero aún así, este matrimonio se sentía como una pesadilla que se desarrollaba a una velocidad vertiginosa. Afuera, un hombre de mediana edad llamado Don Carlos, su vecino de toda la vida, golpeó suavemente la puerta. «¿Estás listo, Mateo? Tenemos que ir yendo». Mateo respiró hondo y abrió la puerta con una sonrisa forzada. «Sí, Don Carlos». «Listo». El hombre mayor le sonrió, aunque podía percibir la tensión en el rostro del joven. «Tranquilo, pibe. Todo va a salir bien». La sala del registro civil estaba casi vacía. Solo un puñado de personas estaban presentes como testigos. Isabela ya estaba allí, vestida con un sencillo traje de chaqueta color crema. Su rostro parecía sereno, pero Mateo notó un fugaz destello de duda en sus ojos cuando lo vio acercarse. «¿Estás seguro de esto, Mateo?», preguntó Isabela en voz baja mientras se paraban frente al funcionario público. Mateo tragó saliva, su mirada fija en el suelo de baldosas gastadas. «No tengo otra opción, señora». Isabela asintió lentamente, como si comprendiera la carga que él llevaba. «Yo tampoco tengo otra opción», dijo ella, casi en un susurro. La ceremonia fue de una simplicidad desgarradora. El intercambio de consentimiento fue breve, sin celebraciones ni vítores de alegría. Solo unas pocas palabras formales del funcionario y las esperanzas no expresadas de los dos contrayentes. «Los declaro unidos en matrimonio», dijo el hombre con tono monótono, marcando el final del trámite. Mateo e Isabela se miraron por un segundo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Una incomodidad insalvable se instaló entre ellos, como si acabaran de firmar un contrato de negocios en lugar de una promesa sagrada. Después de la ceremonia, Isabela invitó a todos a un almuerzo sencillo en un bodegón cercano, de esos con manteles a cuadros y olor a comida casera. Sin embargo, el ambiente seguía siendo tenso. Mateo se sentó en un rincón, hablando poco, mientras Isabela intentaba desempeñar el papel de anfitriona, aunque era evidente que estaba tan nerviosa como él. «Felicitaciones, Mateo», dijo Don Carlos, tratando de romper el hielo. «Ahora sos el marido de tu jefa». «¡Qué grande!». Mateo solo pudo sonreír débilmente,
sin saber qué decir. Isabela, por su parte, soltó una pequeña risa que sonó hueca. Sí, esperemos poder llevar esto bien, dijo, más para sí misma que para los demás. Días después, la vida en la oficina comenzó a cambiar. La noticia del matrimonio de Mateo e Isabela se extendió como un reguero de pólvora, a pesar de sus intentos por mantenerlo en secreto. Sus compañeros de trabajo empezaron a mirarlo de forma extraña, una mezcla de envidia y sospecha. Che, Mateo, qué capo que sos. Ascendiste directamente a marido de la jefa, soltó uno de sus colegas, Javier, con un tono sarcástico que no pasó desapercibido. Mateo sonrió con rigidez, intentando concentrarse en su trabajo. Pero los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que Mateo había conseguido un ascenso gracias a su matrimonio. Otros especulaban que la boda era solo una formalidad para encubrir algo más grande, un escándalo o un negocio turbio. Isabela intentaba mantener el profesionalismo, pero a menudo captaba las miradas cínicas de sus empleados. Algunas personas incluso empezaron a evitarla, como si hubiera hecho algo indebido. Una tarde, después del horario de trabajo, Mateo e Isabela estaban sentados en el living del moderno y minimalista departamento de ella en Palermo. El silencio entre ellos era denso y torpe. Mateo miraba la pantalla de su celular sin ver realmente los mensajes, mientras Isabela sostenía una taza de té, su mirada perdida en la ciudad. Sé que esto es difícil para vos, dijo Isabela de repente, rompiendo el silencio. Yo también me siento incómoda. Pero tenemos que sobrellevarlo, por el bien de tu madre. Mateo levantó la cabeza y la miró con una expresión indescifrable. Lo sé, señora. Es solo que no sé cómo actuar. Isabela le dedicó una sonrisa tenue. Estamos aprendiendo juntos, Mateo. Podemos superar esto juntos. Aunque sus palabras sonaban convincentes, una profunda duda anidaba en el corazón de ambos. Este matrimonio no se trataba solo de salvar a Susana o de pagar deudas. Era el primer paso hacia un mundo completamente nuevo, lleno de desafíos e incertidumbres. Y en medio de toda esa extrañeza, sin que ellos lo supieran, las semillas de una relación genuina comenzaban a brotar. El cielo nocturno de Buenos Aires parecía tranquilo, aunque el eco lejano de las bocinas y los motores aún se colaba por la ventana. Dentro del elegante departamento de Isabela, el silencio era casi absoluto. Mateo estaba sentado al borde del sofá, sus manos jugando nerviosamente con el dobladillo de su remera. Se sentía más incómodo que en su primer día de trabajo. Isabela, por su parte, estaba de pie junto al ventanal, con una taza de té humeante entre las manos. Su mirada se perdía en las luces parpadeantes de la ciudad, pero su mente estaba con el joven sentado a sus espaldas. Sabía que esta era su primera noche juntos, y aunque su matrimonio era un acuerdo, la situación era innegablemente extraña. ¿Tenés hambre?, preguntó finalmente, intentando romper la tensión que se podía cortar con un cuchillo. Mateo negó con la cabeza. No, señora. Estoy bien. Isabela lo miró de reojo y luego dejó la taza sobre una mesita de diseño. Tenemos que hablar, Mateo. Es importante. Mateo levantó la cabeza, su expresión cautelosa. ¿De qué tenemos que hablar? Isabela se acercó y se sentó en un sillón frente a él. Respiró hondo antes de empezar. Sé que todo esto pasó muy rápido. Debes sentirte raro. Yo también me siento así. Pero ya estamos casados y tenemos que hacer que esto funcione. Mateo asintió lentamente, aunque su rostro seguía lleno de dudas. Entiendo, señora, pero no sé qué se supone que tengo que hacer. Isabela le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Empecemos por lo simple. Podés dormir en el cuarto de huéspedes esta noche. No tenemos que apurar nada. Lo importante es que nos respetemos mutuamente. Mateo asintió de nuevo, sintiendo un alivio inmenso al escuchar esas palabras. Gracias, señora. Solo necesito tiempo para adaptarme.
La noche avanzó y el silencio volvió a adueñarse del lugar. Mateo estaba acostado en la estrecha cama del cuarto de huéspedes, con la mirada fija en el techo. Su mente era un hervidero de preguntas sin respuesta. ¿Funcionaría este matrimonio? ¿Podría vivir con una mujer que le llevaba 12 años? Y, lo más importante, ¿podría alguna vez liberarse de la culpa de haberse casado con su jefa para salvar a su madre? En la habitación principal, Isabela estaba sentada al borde de su enorme cama, que a menudo se sentía fría y vacía. Miraba hacia la puerta que conectaba con el cuarto de Mateo. Una parte de ella se sentía culpable por haber arrastrado a ese chico a esta situación. Pero otra parte sentía una extraña curiosidad por ver cómo evolucionaría su relación. Unas horas más tarde, Mateo se despertó de un sueño ligero y agitado. Escuchó el sonido de pasos sigilosos que venían de la cocina. Intrigado, se levantó y caminó hacia el origen del ruido. Encontró a Isabela sirviendo agua caliente en una taza. ¿Por qué no está durmiendo, señora?, preguntó en voz baja, sobresaltándola. Oh, te despertaste, dijo ella, girándose con una sonrisa amable. No podía dormir, así que me estaba preparando un té. Mateo asintió y se sentó en una de las banquetas de la isla de la cocina. A mí también me cuesta dormir. Isabela le ofreció una taza de té y se sentó frente a él. ¿Hay algo de lo que quieras hablar? Mateo miró la taza entre sus manos, dudando. Es que me siento raro. Es como si no supiera cómo tratarla. Es mi jefa, pero ahora también es mi esposa. Estoy confundido. Isabela sonrió con comprensión. Yo también me siento así, Mateo. Pero podemos aprender juntos. No hay apuro. Tenemos mucho tiempo para conocernos. Mateo asintió, sintiéndose un poco más aliviado. Solo quiero asegurarme de no decepcionarla. Isabela lo miró con una intensidad que lo hizo sentir a la vez incómodo y reconfortado. No me vas a decepcionar, Mateo. Mientras seamos honestos y nos respetemos, todo va a estar bien. La conversación se prolongó unos minutos más, derivando hacia temas más triviales como el trabajo, las rutinas diarias y los planes para el futuro. Aunque al principio fue incómodo, el ambiente entre ellos comenzó a volverse más cálido. Una sensación de entendimiento mutuo crecía lentamente, aunque ninguno de los dos lo reconocía del todo. Después de la charla, Mateo volvió a su habitación sintiéndose un poco más ligero. Isabela, mientras tanto, se quedó en el living, mirando la taza de té vacía. Una parte de ella comenzaba a sentirse conectada con ese joven. Aunque sabía que esto era solo el principio, algo profundo había comenzado a gestarse en la fría noche de Buenos Aires. Esa mañana, el ambiente en la oficina era diferente. Mateo entró con un paso un poco más pesado de lo habitual. Podía sentir las miradas afiladas de sus compañeros, miradas llenas de curiosidad, envidia e incluso un desdén apenas disimulado. Su matrimonio con Isabela se había convertido en el chisme principal de toda la planta. Buen día, Mateo, lo saludó Valeria, una de sus compañeras, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Así que ahora sos el marido de la jefa, ¿eh? ¿Qué nivel? Mateo solo pudo sonreír débilmente, tratando de ocultar su incomodidad. Todo sigue igual, vale. El laburo es el mismo. Valeria soltó una risita con un matiz cínico. ¿Estás seguro? Me parece que tu posición cambió bastante. Mateo no respondió. Se dirigió directamente a su escritorio, intentando ignorar los comentarios que seguían llegando. Pero cuanto más intentaba mantener la calma, más sentía que su relación profesional con Isabela se había convertido en un campo minado, algo complejo y difícil de controlar. En su despacho, Isabela estaba sentada detrás de su imponente escritorio de caoba. Sus ojos recorrían la pantalla de la laptop con rapidez. Aunque parecía tranquila, podía sentir la tensión en el aire. Sabía que su matrimonio con Mateo ya no era un secreto y era consciente de que esto afectaría la dinámica de trabajo.
De repente, la puerta de su oficina se abrió sin ser golpeada. Javier, uno de los gerentes senior, entró con una expresión fría. «Isabela, ¿tenés un minuto?» Ella levantó la vista y asintió. «¿Qué pasa, Javier?» Él se sentó frente a ella, su rostro serio pero con un brillo malicioso en los ojos. «Solo quiero asegurarme de que este matrimonio no va a afectar las decisiones en la empresa». Isabela lo miró con dureza, su tono de voz tranquilo pero firme. «¿A qué te referís, Javier?» Javier esbozó una sonrisa burlona. «Quiero decir, quizás algunas personas se sientan incómodas porque Mateo reciba un trato preferencial. Solo quiero asegurarme de que todo siga siendo profesional». Isabela contuvo la respiración, tratando de reprimir la ira que empezaba a bullir. «Espero que no te olvides de que yo soy la dueña de esta empresa. Todas las decisiones que tomo se basan en el profesionalismo. Si alguien no está conforme, puede venir a hablar directamente conmigo». Javier sonrió sin ganas y se levantó. Perfecto. Solo era un recordatorio. Después de que Javier se fuera, Isabela se quedó mirando la puerta con frustración. Sabía que él le guardaba rencor. Años atrás, ella le había negado un ascenso por su bajo rendimiento. Ahora, Javier parecía estar usando su matrimonio con Mateo como un arma para socavar su autoridad. Mientras tanto, Mateo luchaba contra la presión del entorno. Sus compañeros comenzaron a hacer comentarios negativos, tanto directos como indirectos. Algunos incluso empezaron a evitarlo, como si hubiera hecho algo malo al casarse con su jefa. «Che, dicen que a Mateo le dieron el proyecto nuevo», susurró un colega a otro en la cocina. «Seguro es porque ahora es el marido de la jefa, ¿no?» Mateo escuchó la conversación mientras se servía un vaso de agua. Intentó ignorarla, pero las palabras resonaban en sus oídos. Empezó a dudar de sí mismo. ¿Tenía razón la gente? ¿Realmente estaba obteniendo ventajas por su matrimonio? Una tarde, Isabela llamó a Mateo a su despacho. Cuando entró, la encontró sentada con una expresión de cansancio. «¿Escuchaste los rumores en la oficina?», preguntó directamente. Mateo asintió. «Sí, señora. Sé que están hablando de mí y de nuestro matrimonio». Isabela suspiró. «Esto debe ser difícil para vos, Mateo. Pero quiero que sepas que nunca fue mi intención hacerte sentir incómodo. Yo solo quería ayudar a tu madre». Mateo bajó la cabeza, tratando de ocultar su sentimiento de culpa. «Lo sé, señora. Es solo que siento que todo esto es culpa mía». Isabela se levantó y se acercó a él. «No digas eso. No es tu culpa. Los dos elegimos pasar por esto juntos. Lo importante es que nos mantengamos fuertes». Mateo levantó la vista, sus ojos llenos de duda. «¿Pero qué pasa si la gente sigue pensando mal de nosotros?». Isabela le dedicó una sonrisa tenue. «Déjalos que piensen lo que quieran. Lo que importa es cómo lo llevamos nosotros. No permitas que sus palabras nos afecten». Sin embargo, los desafíos en el trabajo no cesaron. Días después, Javier comenzó a esparcir rumores más serios. Le dijo a varios compañeros que Mateo había obtenido una posición privilegiada solo por su matrimonio y que su relación quizás no era tan profesional como parecía. «Dicen que salen juntos en horario de trabajo», comentó un colega en una sala de reuniones. «Parece que esto es más que un simple matrimonio por contrato». Mateo escuchó la conversación al pasar. Sintió rabia y frustración, pero se contuvo. Sabía que reaccionar solo empeoraría las cosas. En medio de toda esta presión, la relación entre Mateo e Isabela comenzó a mostrar signos de tensión. Rara vez hablaban en la oficina, tratando de mantener la distancia para no alimentar más los chismes. Sin embargo, fuera del trabajo, empezaron a compartir la carga que sentían. «Ya no sé qué hacer, señora», dijo Mateo una noche en el departamento. «La gente sigue pensando mal de nosotros. Siento que no puedo seguir así».
Isabela lo miró con empatía. No podemos controlar lo que otros piensan, Mateo. Lo que sí podemos hacer es llevar esto de la mejor manera. No dejes que sus palabras afecten nuestra relación. Mateo sintió, aunque su corazón seguía lleno de dudas. Sabía que esto era solo el comienzo de un largo y difícil camino. Pero una parte de él comenzaba a sentir que Isabela no era solo su jefa o su esposa por contrato. Era alguien a quien realmente le importaba. Esa noche, una lluvia torrencial azotaba Buenos Aires. Las gotas golpeaban los ventanales del departamento de Isabela con un ritmo hipnótico, pero dentro, la tensión era palpable. Mateo estaba sentado en el sofá, sus ojos fijos en la pantalla de su celular, aunque en realidad no leía nada. Su mente era un caos de presión laboral, chismes maliciosos y una culpa que lo carcomía. Isabela, que había estado intentando leer un libro, finalmente lo cerró y miró a Mateo con preocupación. Mateo, lo llamó suavemente. ¿Hay algo de lo que quieras hablar? Él levantó la cabeza, la miró por un segundo y luego desvió la vista al suelo. Es que siento que todo esto es culpa mía. Te estoy complicando la vida, Isabela. Ella dejó el libro en la mesa y se sentó a su lado en el sofá. ¿Por qué pensás eso? No me estás complicando la vida. Los dos elegimos esto juntos. Mateo bajó la cabeza, su voz temblaba al hablar. Pero mira lo que pasa en el laburo. La gente piensa mal de nosotros. Creen que estoy sacando ventaja de esto. Hasta yo mismo estoy empezando a dudar. Isabela lo miró con una intensidad que lo hizo sentir completamente expuesto. Sabía que era el momento de hablar con total sinceridad. Yo también me siento culpable, dijo ella en voz baja, su tono cargado de honestidad. Sé que te arrastré a esta situación. Pero al principio no lo hice completamente por tu madre. Mateo se giró rápidamente, sus ojos llenos de curiosidad. Entonces, ¿por qué fue, Isabela? Ella respiró hondo, buscando las palabras correctas. Lo hice porque quería vengarme. ¿Vengarte?, repitió Mateo, confundido. Isabela asintió, su mirada perdida en la distancia. Sí. Mi exmarido me dejó por mi carrera. Dijo que yo era demasiado ambiciosa, demasiado enfocada en el trabajo. Me sentí destrozada. Y cuando te vi a vos, tan joven, tan necesitado, pensé que quizás podría demostrarle algo. Que podía tenerlo todo, carrera, poder e incluso amor. Mateo se quedó en silencio, procesando sus palabras. Una parte de él sentía rabia, pero otra sentía compasión. Entonces, ¿fui solo una herramienta para tu venganza? Isabela negó con la cabeza rápidamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. No, Mateo. Al principio quizás sí, pero ahora estoy empezando a sentir algo diferente. Ya no sos solo una herramienta o un contrato. Sos alguien que me hace sentir cómoda, alguien que me hace sentir que no estoy sola. Mateo la miró durante un largo rato, intentando descifrar sus propios sentimientos. Yo también siento lo mismo, Isabela. Aunque al principio me casé con vos por mi mamá, ahora empiezo a ver otra faceta tuya. Una faceta que me hace sentir seguro. Isabela sonrió débilmente, su mano buscando la de Mateo. Estamos aprendiendo juntos, Mateo. Aprendiendo a ser una pareja, aunque esto no haya empezado como tal. Él asintió, sintiendo que un peso se levantaba de su corazón. Solo quiero estar seguro de que podemos superar esto juntos. No quiero que los chismes de la gente arruinen nuestra relación. Isabela apretó su mano con firmeza, su voz llena de convicción. Vamos a superar esto juntos, Mateo. Que la gente piense lo que quiera. Lo que importa es lo que sentimos nosotros, aquí, entre los dos. La conversación se extendió durante horas. Hablaron de todo, de sus pasados, de sus esperanzas para el futuro. Isabela le contó la amarga experiencia de su divorcio,
mientras que Mateo compartió las dificultades de ser hijo único y tener que cargar con el peso de la familia desde tan joven. Bajo la lluvia incesante, algo cambió entre ellos. La honestidad que compartieron esa noche los unió de una manera inesperada. Un entendimiento mutuo comenzó a crecer, aunque todavía no estaban seguros de si era amor o simplemente una dependencia emocional nacida de las circunstancias. Después de la charla, Mateo volvió a su cuarto sintiéndose un poco más ligero, pero todavía lidiando con una gran pregunta: ¿lo que sentía por Isabela era amor verdadero o el resultado de una situación forzada? Mientras tanto, Isabela se quedó en el living, mirando la puerta del cuarto de Mateo. Se dio cuenta de que su matrimonio por contrato se había transformado en algo mucho más profundo. Y en medio de la fría noche, ambos comenzaron a entender que su relación ya no se trataba solo de salvar a Susana o de vengarse de un exmarido. Era el comienzo de algo nuevo, algo mucho más grande de lo que jamás habían imaginado. Esa mañana, el ambiente en la oficina era más denso que nunca. Mateo entró sintiendo una atmósfera hostil desde que cruzó la puerta. Sus compañeros cuchicheaban en los rincones, y sus miradas se clavaban en él, llenas de una mezcla de curiosidad y cinismo. «¿Qué pasa?», le preguntó a Valeria, que estaba junto a la fotocopiadora. Ella lo miró con incomodidad. «¿No viste el vídeo que anda circulando sobre vos e Isabela?». Mateo frunció el ceño. «¿Qué vídeo?». Antes de que Valeria pudiera responder, Javier se acercó con una sonrisa triunfante. En su mano, sostenía un celular que mostraba un vídeo. Se lo enseñó a Mateo sin dudarlo. «Acá tenés», dijo con sarcasmo. «El vídeo exclusivo de la relación, especial, entre nuestra jefa y su maridito». Mateo tomó el celular con manos temblorosas. En la pantalla, se veía una grabación de él e Isabela hablando en una sala de reuniones vacía días atrás. Aunque la conversación era inaudible, su lenguaje corporal parecía íntimo, la pequeña sonrisa de Isabela, la forma en que Mateo asentía con atención, detalles que podían ser malinterpretados fácilmente. El rostro de Mateo palideció. Se dio cuenta de que esto era un problema mayúsculo. El vídeo ya se había viralizado en el grupo de WhatsApp de la oficina y los comentarios negativos no tardaron en aparecer. «Mirá vos, al final era verdad que tenían algo en la oficina», se escuchaba en la cocina. No era solo un matrimonio por contrato, por esto le dieron el proyecto nuevo. Los clientes van a pensar 2 veces si se enteran de que la dueña anda en estas cosas. Mateo sintió una mezcla de rabia y vergüenza. Le devolvió el celular a Javier bruscamente y caminó a paso rápido hacia el despacho de Isabela. Ella estaba revisando correos cuando Mateo entró sin golpear. Su rostro estaba desencajado por la ira, e Isabela supo de inmediato que algo grave había ocurrido. «¿Qué pasa, Mateo?», preguntó preocupada. «Esto», gritó él, arrojando su propio celular sobre el escritorio. En la pantalla, el vídeo se reproducía en bucle. Isabela lo miró con los ojos desorbitados, conteniendo la respiración. «¿Qué es esto?». «Eso es lo que quiero saber», replicó Mateo. «¿Por qué hay un vídeo así? ¿Quién nos grabó?». Isabela bajó la cabeza, tratando de calmarse. «Javier», murmuró. «Seguro fue él». Mateo la miró con furia. «¿Por qué no me dijiste que nos estaba vigilando? ¿Por qué dejaste que esto pasara?». Isabela se levantó de su silla, su mirada intensa silenció al joven. «No sabía que iba a hacer esto, Mateo. Yo también soy una víctima. Pero ahora no es momento de culparnos. Tenemos que resolver esto juntos». El escándalo creció rápidamente. El vídeo no solo circuló internamente, sino que llegó a las redes sociales de la empresa. Empezaron a aparecer comentarios negativos de clientes y socios comerciales, algunos cuestionando la integridad de Isabela como dueña. «Esto fue demasiado lejos», dijo Isabela, su voz cargada de pesar. «No puedo permitir que esto continúe». Mateo asintió, aunque la frustración todavía lo consumía. «¿Y qué vamos a hacer?». Isabela respiró hondo. «Vamos a enfrentar a Javier».
Tiene que hacerse responsable. Horas después, Isabela convocó a Javier a su despacho. Mateo estaba presente, aunque se sentía incómodo. Javier, dijo Isabela con frialdad, sé que vos grabaste y difundiste este vídeo. ¿Cuál es tu objetivo? Javier sonrió con cinismo. Solo quería que todos supieran lo que realmente pasa acá. No podés usar la empresa para tus asuntos personales, Isabela. Ella lo fulminó con la mirada. Esto no es asunto tuyo, Javier. Y si crees que esto va a afectar mi posición en la empresa, estás muy equivocado. Javier soltó una risa nerviosa. Ah, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Echarme? Isabela sonrió levemente y colocó un documento sobre el escritorio. No voy a echarte. Ya tengo pruebas de que cometiste una falta ética grave. Usaste datos de la empresa para beneficio personal, ¿no es así? Javier se quedó helado, su rostro se volvió pálido. ¿De qué hablas? Revisé los registros del servidor, continuó Isabela. Y descubrí que descargaste información confidencial para vendérsela a la competencia. ¿Pensaste que no me iba a enterar? Javier se quedó sin palabras, el miedo se apoderó de él. Sabía que era el fin de su carrera. Tenés dos opciones, dijo Isabela con firmeza. O te denuncio y te despiden con causa, o renuncias pacíficamente y sin armar más escándalos. Javier tragó saliva y asintió. Está bien, renuncio. Después de que Javier se fuera, Mateo miró a Isabela con una mezcla de emociones. ¿Por qué no me contaste de esto antes? Isabela sonrió suavemente. No quería preocuparte. Además, sabía cómo manejar a Javier. Lo importante ahora es que podemos enfocarnos en nuestra relación sin interferencias. Días después del incidente, la atmósfera en la oficina comenzó a mejorar. El escándalo del vídeo fue quedando en el olvido, aunque dejó cicatrices. La relación entre Mateo e Isabela, sin embargo, se fortaleció. Aprendieron a apoyarse y protegerse mutuamente en medio de la tormenta. Una noche, después de un día agotador, estaban sentados en el living de su departamento. Mateo miró a Isabela con gratitud. Gracias, Isabela, dijo en voz baja. Si no hubieras manejado a Javier así, no sé qué habría pasado. Isabela sonrió y tomó su mano. Superamos esto juntos, Mateo. Y estoy segura de que no será nuestra última prueba. Pero mientras estemos unidos, podemos enfrentar cualquier cosa. Mateo asintió, sintiendo que un gran peso se levantaba de su corazón. Comenzaba a darse cuenta de que su relación ya no era solo un contrato. Era el comienzo de algo mucho más grande, lleno de desafíos, pero también de esperanza. Esa mañana, el departamento de Isabela se sentía más tranquilo que en las semanas anteriores. El escándalo del vídeo se había disipado, aunque las secuelas de la tensión aún se reflejaban en los rostros de Mateo e Isabela. Sin embargo, algo había cambiado en su forma de interactuar. El enfrentamiento con Javier les había hecho comprender la importancia de la confianza y el apoyo mutuo. Mateo estaba sentado en la mesa del comedor, jugando con una cuchara en su tazón de desayuno vacío. Su mente repasaba todo lo que habían vivido. Sabía que su relación ya no era un simple contrato, había algo más profundo, algo que aún no lograba entender del todo. Isabela, que estaba lavando los platos, notó su expresión melancólica. Dejó la esponja y se acercó a él. ¿Todavía estás pensando en el escándalo de ayer?, preguntó suavemente. Mateo levantó la vista y asintió. Es que me siento culpable. Todo esto pasó por mi culpa. Si no me hubiera casado con vos, quizás nada de esto habría pasado. Isabela tomó una silla y se sentó frente a él. Su rostro era serio, pero sus ojos transmitían ternura. No te culpes, Mateo. Yo también tengo una gran parte de responsabilidad en todo esto. Fui yo quien te propuso este matrimonio, ¿recordás? Mateo bajó la cabeza, la culpa todavía lo carcomía.
pero igual siento que solo soy una carga para vos. Al principio acepté por mi mamá, pero ahora ni siquiera estoy seguro de si lo que siento por vos es amor o solo dependencia. Isabela sonrió levemente y tomó su mano. Es normal, Mateo. Nuestra relación no empezó de la manera convencional. No nos enamoramos a primera vista. Pero eso no significa que no podamos aprender a amarnos. Mateo la miró con duda. ¿De verdad me querés o solo soy parte de tu venganza? Isabela suspiró. Al principio, sí, tenía malas intenciones. Quería demostrarle algo a mi exmarido. Pero con el tiempo, empecé a verte como algo más que una herramienta. Me hiciste sentir cómoda, segura, incluso feliz. No sé si eso es amor, pero lo que sí sé es que no quiero perderte. Mateo se quedó en silencio, asimilando sus palabras. Una parte de él se sintió aliviada al escuchar esa confesión. Sin embargo, otra parte todavía dudaba. Sabía que su relación no sería fácil. Venían de mundos diferentes, con experiencias de vida muy distintas. Pero había algo en estar con Isabela que lo hacía sentir bien, algo difícil de explicar. Yo también siento lo mismo, dijo finalmente, su voz suave pero sincera. No sé si esto es amor, pero sé que me siento bien con vos. Me haces sentir que ya no estoy solo. Isabela sonrió, sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, vamos a vivir esto juntos. No necesitamos tener todas las respuestas ahora. Lo importante es que confiemos y nos apoyemos mutuamente. Días después, comenzaron a intentar fortalecer su vínculo con pequeños gestos. En la oficina, Isabela mantenía el profesionalismo, aunque las miradas de sus colegas seguían siendo frías. Pero fuera del trabajo, empezaron a hacer cosas que los acercaban. Una tarde, Isabela invitó a Mateo a caminar por los bosques de Palermo. Era la primera vez que salían juntos sin una agenda laboral o la presión del entorno. El ambiente en el parque era tranquilo, con la brisa suave y el canto de los pájaros. ¿Te gusta este lugar?, preguntó Isabela con una sonrisa cálida. Mateo asintió. Sí, casi nunca vengo a lugares así. Normalmente estoy en la oficina o en casa. Isabela se rió. De ahora en adelante, tenemos que salir más seguido. No todo puede ser trabajo o problemas. También necesitamos tiempo para relajarnos. Se sentaron en un banco, disfrutando de la tarde. Mateo la miraba de reojo, imaginando cómo sería si realmente se amaran. Un sentimiento cálido comenzó a crecer en su corazón, aunque todavía no estaba completamente seguro. Quiero pedirte perdón, dijo de repente. Sé que a veces soy muy duro conmigo mismo y eso quizás te hace sentir incómoda. Te prometo que voy a intentar mejorar. Isabela lo miró con comprensión. Los dos estamos aprendiendo, Mateo. Nadie es perfecto. Lo importante es que ambos nos esforcemos por ser mejores. Por la noche, se sentaron juntos en el living, viendo una película y comiendo pochoclos. Había una calidez genuina en su interacción, algo que nunca antes habían sentido. Se reían de las escenas graciosas y compartían comentarios que hacían el ambiente más íntimo. Después de la película, Mateo miró a Isabela con gratitud. Gracias, Isabela. Últimamente me siento más feliz. Isabela sonrió y tocó su mano con afecto. Hemos pasado por mucho juntos, Mateo, y estoy segura de que podemos superar cualquier cosa mientras confiemos el uno en el otro. Esa noche, el ambiente en el departamento de Isabela era de una calma expectante. Mateo estaba sentado en el sofá, su expresión una mezcla de ansiedad y esperanza, con la mirada fija en la puerta del baño. Unos segundos después, la puerta se abrió e Isabela salió, su rostro una combinación de nerviosismo y felicidad. Mateo, lo llamó en voz baja, su voz temblorosa. Vamos a ser papás. Mateo se quedó sin aire. Se levantó del sofá y se acercó a ella con pasos vacilantes. ¿Qué? ¿Qué queréis decir?
Isabela sonrió y le mostró un test de embarazo con 2 líneas azules bien marcadas. Estoy embarazada, Mateo. Vamos a tener un bebé. Por un momento, Mateo se quedó en silencio, tratando de procesar la noticia. Su mente era un torbellino de emociones, felicidad, miedo, incredulidad. Tomó la mano de Isabela, mirándola directamente a los ojos. Esto es en serio. Isabela asintió, las lágrimas asomando en sus ojos. Sí, Mateo, es en serio. Él la abrazó con fuerza, su corazón lleno de una gratitud abrumadora. Aunque al principio sintió ansiedad, una parte de él se sintió inmediatamente feliz. Habían superado tantas pruebas juntos, y ahora tendrían algo nuevo, algo que fortalecería su vínculo aún más. Días después, comenzaron a planificar todo para la llegada del bebé. Fueron a tiendas de artículos para bebés, eligiendo ropa diminuta, mamaderas y pequeños juguetes. Mateo se mostraba entusiasmado, aunque todavía estaba aprendiendo lo que significaba ser padre. ¿Estás segura de que necesitamos todo esto?, preguntó, sosteniendo un pequeño oso de peluche. El bebé es muy chiquito. Isabela se rió. Sí, pero tenemos que estar preparados. Los bebés crecen muy rápido. Mateo asintió con una amplia sonrisa. Es que nunca he sido padre. Tengo miedo de no saber cómo cuidarlo. Isabela le apretó la mano con convicción. Vas a poder, Mateo. Vamos a aprender juntos. Lo importante es que nos apoyemos. Una tarde, estaban sentados en el living leyendo un libro sobre el cuidado de bebés. Mateo leía con seriedad mientras Isabela hacía comentarios sobre cosas importantes que debían recordar. Tenemos que empezar a preparar el cuarto del bebé, dijo Isabela, sus ojos brillando de emoción. Ya vi algunos diseños en internet. ¿Qué color queréis que usemos? Mateo la miró confundido. ¿Color para qué? Isabela se rió. Para pintar las paredes de su cuarto, Mateo. ¿No pensaste en eso? Mateo se rascó la cabeza. Pensé que con una cuna y algo de ropa era suficiente. ¿Hay muchas cosas que preparar? No. Isabela sonrió y tocó su mano. No te preocupes, tenemos tiempo. Lo importante es que lo hagamos juntos. Sin embargo, su felicidad no estuvo exenta de desafíos. Una noche, Mateo se despertó al escuchar a Isabela vomitando en el baño. Corrió hacia allí y la encontró sentada en el suelo, pálida. Isabela, ¿estás bien?, preguntó preocupado, ayudándola a levantarse. Ella asintió débilmente. Son las náuseas matutinas. Es normal en las embarazadas. Mateo la ayudó a volver a la cama y le preparó un vaso de agua tibia. Se sentó a su lado, mirándola con afecto. Si te sentís mal de nuevo, avísame. No quiero que te sientas sola. Isabela sonrió y le acarició la mejilla. Gracias, Mateo. No me voy a sentir sola mientras estés acá. En medio de los preparativos y los desafíos, su relación se hizo más fuerte. Mateo comenzó a sentir una mayor responsabilidad como esposo y futuro padre. Aprendió a ser más sensible a las necesidades de Isabela, mientras que ella también comenzó a ver el lado maduro de ese joven. Una noche, estaban sentados en el balcón, disfrutando de la brisa. Mateo miraba el cielo estrellado, soñando con el futuro. No puedo creer cómo cambió mi vida tan rápido, dijo. Al principio solo quería ayudar a mi mamá. Pero ahora tengo una esposa y vamos a tener un hijo. Parece un sueño. Isabela sonrió. La vida está llena de sorpresas, Mateo. A veces vienen de donde menos te lo esperas. Lo importante es cómo las vivimos con el corazón abierto. Mateo asintió y la miró con gratitud. No sé qué va a pasar en el futuro, pero sé una cosa, no voy a pasar por esto solo. Vamos a vivir todos juntos. Isabela sonrió, sus ojos llenos de lágrimas. Sí, Mateo, vamos a vivir todos juntos.
Habían pasado varias semanas desde la renuncia de Javier. La oficina había recuperado la calma, aunque quedaban cicatrices. Mateo e Isabela vivían sus días con más tranquilidad, enfocados en el trabajo y en los preparativos para la llegada de su bebé. Pero en las sombras, alguien planeaba su venganza. Javier, despedido silenciosamente por Isabela, no podía aceptar su derrota. Se sentía humillado y juró vengarse, no solo de Isabela, sino también de Mateo, a quien consideraba la causa de todos sus problemas. Una mañana, mientras Mateo trabajaba en un informe importante, su celular sonó. Era un número desconocido. «Hola», dijo con cautela. Del otro lado, escuchó la voz fría y llena de rabia de Javier. «¿Qué tal, Mateo? ¿Contento de ser el marido de la jefa?» Mateo se tensó. «Javier, ¿qué querés?» Javier soltó una risa siniestra. «¿Pensaste que todo había terminado? Estás muy equivocado, pibe. Todavía no terminé con vos ni con tu querida mujercita». Mateo tragó saliva. «¿A qué te referís?» «Ya te vas a enterar», respondió Javier en tono amenazante, y cortó. Mateo se quedó mirando el celular, preocupado. Sabía que Javier era inteligente, astuto y peligroso. Si realmente quería vengarse, él e Isabela debían estar preparados. Esa tarde, le contó a Isabela sobre la llamada. El ambiente en el departamento se volvió tenso. «No sé qué planea», dijo Mateo, «pero estoy seguro de que no está jugando». Isabela lo miró con seriedad. «Sé que Javier no es alguien que se rinde fácil, pero no podemos vivir con miedo. Tenemos que estar listos para enfrentarlo». «¿Qué hacemos?», preguntó Mateo. Isabela pensó un momento. «Primero, proteger la empresa. Le pediré al equipo de seguridad informática que revise nuestros sistemas. Si Javier quiere vengarse, podría intentar hackear nuestros datos». «¿Y si intenta difamarnos de nuevo?», preguntó Mateo. Isabela sonrió con confianza. «Ya superamos el escándalo del vídeo, Mateo. Podemos enfrentar cualquier cosa que haga. Lo importante es que confiemos el uno en el otro». Días después, llegó el primer ataque. Un artículo apareció en un portal de noticias local con acusaciones falsas contra Isabela. Decía que usaba su posición para beneficiar a su esposo, Mateo, con grandes proyectos. El artículo estaba escrito de forma provocadora, diseñado para destruir su reputación. Mateo leyó el artículo con furia. Fue directamente al despacho de Isabela. «Mirá esto, Isabela. Seguro es obra de Javier». Isabela lo leyó con calma, aunque sus ojos brillaban de ira. «Sí, es cosa de Javier, pero no va a salirse con la suya». «¿Qué hacemos?», preguntó Mateo. Isabela se levantó con determinación. «Denunciaremos este artículo. También publicaré un comunicado oficial desmintiendo todo y contactaré a mis abogados para tomar acciones legales contra el autor». Rápidamente, Isabela y su equipo se pusieron a trabajar. Recopilaron pruebas que demostraban que las acusaciones eran falsas. Varios clientes dieron testimonios positivos sobre la integridad de Isabela, refutando las afirmaciones de nepotismo. Después de unos días, el artículo fue eliminado y el medio se disculpó públicamente. Pero Isabela no se detuvo ahí. Rastreó el origen del artículo y descubrió que Javier estaba detrás de todo. La semana siguiente, los abogados de Isabela le enviaron una carta documento a Javier, advirtiéndole que detuviera la difamación. La carta incluía la amenaza de una demanda millonaria si continuaba. Javier, que se sentía victorioso, entró en pánico. Sabía que esta vez no podría escapar. Después de consultar con su abogado, decidió retirarse. Envió una disculpa por escrito a Isabela, admitiendo que todo era mentira y prometiendo no volver a hacerlo. Una noche, después de que el problema con Javier terminara, Mateo e Isabela estaban sentados en el balcón. El aire fresco traía una sensación de paz. «Por fin terminó todo», dijo Mateo, aliviado.
Isabela sonrió y tomó su mano. Sí, Mateo, superamos esto juntos. Y estoy segura de que podemos enfrentar cualquier cosa que venga. Mateo asintió con gratitud. Gracias, Isabela. Sin vos, no sé qué habría pasado. Isabela sonrió, sus ojos llenos de lágrimas. Somos un equipo, Mateo, y siempre lo seremos, pase lo que pase. Los meses pasaron volando, trayendo grandes cambios a la vida de Mateo e Isabela. El embarazo de ella avanzaba, y su departamento se llenó de una nueva energía, una mezcla de esperanza, amor y curiosidad por el futuro. Mateo, que al principio se sentía ansioso por su rol como padre, encontró un nuevo ritmo. Aprendió a ser más sensible a las necesidades de Isabela, mientras que ella confiaba cada vez más en su apoyo. Una mañana, Mateo se despertó temprano y encontró a Isabela en la mesa del comedor con una taza de té. Parecía cansada, pero su rostro irradiaba felicidad. ¿No dormiste bien de nuevo?, preguntó preocupado. Isabela sonrió. La panza está cada vez más grande, es difícil encontrar una posición cómoda. Pero estoy bien. Mateo se sentó a su lado y le tocó el hombro con cariño. Si necesitas algo, decime. No dudes. Isabela asintió con gratitud. Lo sé, Mateo. Me has ayudado mucho. No sé qué haría sin vos. Mateo sonrió. Vamos a pasar por esto juntos. No estás sola. Días después, fueron al obstetra para un control de rutina. En la sala de ecografías, Mateo sostuvo la mano de Isabela con fuerza mientras el médico examinaba al bebé. La pantalla mostraba la imagen de su hijo, pequeño pero perfecto, con un corazón que latía fuerte. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Ese es nuestro hijo, susurró. Isabela sonrió, conmovida. Sí, Mateo. Nuestro hijo. El médico les dio información sobre el desarrollo del feto, incluyendo el posible sexo. Lo más probable es que sea una nena, dijo el médico con una sonrisa. Mateo e Isabela se miraron, sus rostros llenos de una emoción indescriptible. Aún no habían hablado de nombres, pero ese momento marcó el inicio de conversaciones llenas de amor y calidez. Esa noche, sentados en el living, intentaron elegir un nombre. Mateo hojeaba un libro de nombres de bebés mientras Isabela anotaba algunas opciones. ¿Y si es nena y le ponemos Sofía?, propuso Mateo. Isabela leyó el significado y sonrió. Es un nombre hermoso. Me gusta. Mateo asintió, sus ojos brillando. Entonces, si es nena, se llamará Sofía. ¿Y si es varón? Isabela se rió. Ya veremos. Lo importante es que ya tenemos un nombre. Continuaron la conversación hasta tarde, compartiendo sus sueños para su hija. Mateo imaginaba a Sofía creciendo como una niña inteligente y enérgica, mientras que Isabela la imaginaba fuerte y amorosa, como ella. Pero el embarazo no siempre fue fácil. Una noche, Isabela sintió contracciones leves que la asustaron. Mateo la llevó de inmediato al hospital. Después de un examen, el médico les dijo que era normal, pero que debían estar más atentos a medida que se acercara el parto. No quiero que te sientas mal de nuevo, dijo Mateo cuando volvieron al departamento. Isabela le acarició la mejilla. Voy a estar bien, Mateo. No te preocupes. Solo necesito descansar más. Mateo reorganizó su horario de trabajo para pasar más tiempo en casa, asegurándose de que Isabela tuviera todo lo que necesitaba. Empezó a leer artículos y ver tutoriales sobre el cuidado de recién nacidos. Una tarde, en el balcón, Mateo le preguntó, ¿tenés miedo de dar a luz? Isabela sonrió y acarició su vientre. Claro que tengo miedo, pero también estoy feliz. Es una experiencia incomparable. Mateo la miró con gratitud. No sé cómo es ser mamá, pero sé que vas a ser una mamá genial. Isabela se rió, conmovida. Y vos vas a ser un papá genial, Mateo. Estoy segura.
En medio de los preparativos, su relación se fortaleció. Mateo se sentía más seguro como esposo y futuro padre, mientras que Isabela descubría un nuevo lado de ese joven al que inicialmente se había casado por venganza, un lado lleno de amor, dedicación y responsabilidad. Una noche, viendo una película, Isabela dijo de repente, «Nunca pensé que mi vida cambiaría así. Al principio solo quería vengarme, pero ahora tengo más de lo que esperaba». Mateo la miró con gratitud. «Yo tampoco lo esperaba, Isabela. Al principio solo quería ayudar a mi mamá, pero ahora tengo una familia. Te tengo a vos y a Sofía». Isabela sonrió y tomó su mano. «Sí, Mateo, tenemos una familia y vamos a vivir todos juntos». El cielo de esa mañana parecía celebrar la felicidad de Mateo e Isabela. Habían pasado varios meses desde el nacimiento de Sofía, su pequeña hija, que ahora era una bebé sana y llena de energía. Las risas resonaban en su departamento, llenándolo de una calidez que nunca antes habían conocido. Mateo estaba sentado en el suelo del living con Sofía en su regazo, jugando con una pequeña muñeca que la hacía reír a carcajadas. Sus ojos rebosaban de un amor profundo, un amor que no sabía que podía existir hasta que se convirtió en padre. Isabela, sentada en el sofá con una taza de té, sonreía al verlos. «Te convertiste en un gran papá, Mateo», dijo con orgullo. Él levantó la vista, sus ojos brillantes. «Es que no imaginé que sería tan feliz, Isabela. Cada vez que miro a Sofía, siento una nueva razón para vivir». Isabela se rió y acarició la cabeza de Sofía. «Es porque tenés un corazón enorme, Mateo. Aprendiste a amar sin condiciones». Semanas después, organizaron una pequeña fiesta para celebrar el primer cumpleaños de Sofía. Aunque era muy pequeña, parecía feliz con toda la atención. Su familia se reunió en un parque cercano. Susana, la madre de Mateo, también estaba allí. Su salud había mejorado notablemente, y se la veía radiante al ver a su nieta. Se acercó a Mateo e Isabela, con los ojos llenos de lágrimas de emoción. «Gracias, hijo», le dijo a Mateo. «No sé cómo voy a pagarte todo lo que hiciste por mí». Mateo sonrió y tocó el hombro de su madre. «Todo fue por vos, mamá. Solo quería verte feliz». Susana luego miró a Isabela con respeto. «Y usted, Isabela, no tengo palabras para agradecerle. Ayudó a nuestra familia en los momentos más difíciles. Y ahora mire lo que trajo a la vida de Mateo. No solo es una esposa, sino una madre maravillosa». Isabela sonrió, conmovida. «Solo estoy agradecida de ser parte de esta familia, Susana. Es el regalo más grande de mi vida». Después de la fiesta, Mateo e Isabela estaban sentados en el balcón, disfrutando de la brisa nocturna. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, solo interrumpido por las risas lejanas de Sofía desde adentro. «Nunca pensé que la vida cambiaría tan rápido», dijo Mateo. «Al principio solo quería ayudar a mi mamá, pero ahora lo tengo todo. Tengo una familia». Isabela lo miró con amor. «Yo tampoco lo imaginé. Al principio solo quería vengarme, pero ahora tengo más de lo que esperaba. Encontré el amor verdadero». Mateo sonrió y tomó su mano. «Hemos pasado por mucho juntos, Isabela. Y estoy seguro de que seguiremos superando cualquier cosa que venga». Isabela asintió, conmovida. «Sí, Mateo, vamos a vivir todos juntos». Con el tiempo, aprendieron a valorar cada pequeño momento. Se dieron cuenta de que la verdadera felicidad no venía del dinero o el estatus, sino de una relación sincera y de apoyo mutuo. Ya no pensaban en sus diferencias de edad o de origen, porque habían encontrado un amor que trascendía todas las barreras. Una noche, después de que Sofía se durmiera, Mateo e Isabela estaban sentados en el living viendo su película favorita. «Mateo», dijo Isabela de repente, «nunca perdí la esperanza de encontrar el amor verdadero. Y ahora lo encontré con vos». Mateo la miró con gratitud. «Yo tampoco, Isabela.
Nunca perdí la esperanza de tener una familia feliz. Y ahora la tengo con vos y con Sofía. Isabela sonrió y tomó su mano con cariño. Sí, Mateo. Tenemos una familia y vamos a vivir todos juntos. Habían pasado varios años. Sofía, ahora una niña de 5 años, inteligente y llena de vida, había transformado por completo las vidas de Mateo e Isabela. Su pequeña familia era un equipo unido por el amor y el apoyo mutuo. Esa mañana, la risa de Sofía llenaba el jardín de su nueva casa, un lugar más espacioso y cálido que su antiguo departamento. Mateo estaba arreglando una hamaca de madera mientras Isabela lo observaba desde la galería, disfrutando de una taza de té. Sofía, cuidado, gritó Isabela cuando la niña corrió hacia la hamaca a medio armar. Mateo se rió. Tranquila, no le va a pasar nada. Es nuestra hija, es fuerte. Isabela sonrió al ver la interacción entre ellos. Sos un gran papá, Mateo. No sé cómo tenés tanta paciencia con sus travesuras. Mateo se secó el sudor. Solo sigo el mejor ejemplo que tengo, dijo, mirando a Isabela. Vos me enseñaste mucho sobre ser padre. Isabela se rió y lo ayudó a guardar las herramientas, trabajando juntos en la armonía que solo una pareja que ha superado tanto puede tener. Por la tarde, la familia veía una película de dibujos animados. Papá, ¿por qué el protagonista siempre corre?, preguntó Sofía con curiosidad. Mateo sonrió. Porque no quiere que su mamá lo rete por llegar tarde, hija. Sofía se rió y miró a Isabela. Mamá, yo tampoco quiero que me rete si llego tarde. Isabela le pellizcó la mejilla. Mientras me avises si vas a jugar a lo de una amiga, todo bien. Mateo e Isabela intercambiaron una mirada de felicidad. Esos momentos simples eran los que les recordaban lo afortunados que eran. Por la noche, en el balcón, Mateo reflexionó, a veces pienso que si no me hubiera casado con vos, no tendría nada de esto. Isabela lo miró con amor. Y yo pienso que si no me hubiera arriesgado con vos, seguiría sola, llena de rencor por el pasado. Mateo asintió y tomó su mano. Pero míranos ahora. Tenemos una familia feliz. Lo superamos todos juntos. Isabela sonrió. Sí, Mateo, lo superamos todo. Y sé que, pase lo que pase, seguiremos viviendo todos juntos. Semanas después, organizaron una reunión familiar. Susana, completamente recuperada, estaba allí con otros parientes. ¿Los ves?, le dijo a un familiar, señalando a Mateo, Isabela y Sofía. Esa es una familia feliz. Nunca perdí la esperanza por Mateo, y mirá lo que consiguió. El familiar sonrió. Sí, Susana. Encontraron el amor verdadero. Eso es lo más importante. En medio de su felicidad, Mateo e Isabela a menudo recordaban su viaje, desde un comienzo difícil hasta encontrar la verdadera felicidad. Se dieron cuenta de que el amor verdadero a veces nace del sacrificio y la lucha compartida. Mateo, dijo Isabela una noche, nunca perdí la esperanza de encontrar el amor verdadero. Y ahora lo tengo con vos. Mateo la miró con gratitud. Yo tampoco, Isabela. Nunca perdí la esperanza de tener una familia feliz. Y ahora la tengo con vos y con Sofía.